Relax, I give your keys to Darren. Le dio las llaves de la casa de mis padres a su ex y entonces se metieron en problemas. Historia de venganza familiar. Me llamo Frank Maddox. Tengo 56 años. Y descubrí que mi esposa le dio las llaves de la casa brownstone de mis padres en Brooklyn a su exmarido mientras yo estaba bajo luces fluorescentes en Hong Kong, a 12 zonas horarias de casa, mirando mi teléfono como si me acabara de traicionar. El mensaje llegó a las 2:14 de la mañana hora local. Sin previo aviso, sin aterrizaje suave. Una foto, mi puerta principal abierta de par en par. El mensaje de Tina llegó un segundo después. Relájate. Le di tus llaves a Darren. Recuerdo la pausa después de leer eso. No del tipo en el que piensas, sino del tipo en el que tu cuerpo olvida que se supone que debe hacer a continuación. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla. El aire en la terminal se sentía viciado como fideos recalentados y combustible para aviones. En algún lugar detrás de mí, una pulidora de piso zumbaba sobre baldosas pulidas, constante y sin sentido. Darren, su ex. Me alejé de la puerta de embarque, me apoyé en una fría columna de metal y lo leí de nuevo. Las mismas palabras, la misma foto. El viejo ladrillo rojo, la barandilla de hierro negro que mi padre y yo pintamos juntos un julio de 1978, cuando yo tenía 14 años y creía saberlo todo. La barandilla aún tenía la misma pequeña abolladura cerca del fondo donde papá dejó caer la lata y ahora la puerta estaba abierta. Escribí, borré, volví a escribir. ¿Qué quieres decir? Le diste mis llaves. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, volvieron. Frank, no empieces. Solo está ayudando con unas cosas. Estás al otro lado del mundo. Así era Tina. Tranquila, práctica, como si fuera un error de programación, no una línea cruzada. La llamé. Contestó al tercer timbre. Podía oír la televisión de fondo. El público de algún concurso aplaudiendo en Q. El hielo tintineó en un vaso. Frank, es tarde, dijo. O temprano, donde quiera que estés. Estoy en Hong Kong, dije. Tú lo sabes. Lo sé. Por eso me encargué. ¿Qué me encargué? Un suspiro. De esos que ya llevan la culpa. La casa. Darren se ofreció a revisar algunas cosas. El cableado, la puerta trasera atascada. Lo has estado posponiendo. Cerré los ojos. Me imaginaba a Darren a la perfección. Su postura encorvada y segura. La forma en que hablaba con las manos como si todo fuera un discurso de ventas. Un hombre que siempre conocía a alguien, siempre tenía un atajo y nunca terminaba un trabajo sin dejar algo peor de lo que lo encontró. Le diste mis llaves, dije lentamente. Sí, dijo ella, más brusca. Frank, no es para tanto. Son solo llaves. ¿Llaves? Pensé en la voz suave pero firme de mi madre diciéndome que nunca las prestara. Una casa recuerda quién entra, solía decir. No sabía si era cierto, pero allí de pie en un aeropuerto extranjero, me pareció bastante cercano. No te di permiso, dije. No dijiste que no pudiera. Ahí estaba, el espacio por el que ella siempre se colaba. Colgué antes de decir algo irrevocable. Me temblaba un poco la mano. Suficiente para que me diera cuenta. Suficiente para asustarme. Me senté en una de esas sillas de plástico moldeado atornilladas al suelo y abrí mi correo electrónico. Los mensajes de trabajo se apilaban. Planos, plazos, nada de eso importaba. Lo revisé todo hasta que encontré la carpeta que no tenía intención de abrir esta noche. Fideicomiso familiar Maddox final. Lo toqué. El PDF cargó lentamente por el wifi del aeropuerto. Cada página se enfocaba como si estuviera dejando en claro algo.
Mi nombre, la dirección en Bergen Street, las palabras fideicomiso irrevocable, impreso limpio y simple, como suelen ser las cosas importantes. 3 meses antes, lo había firmado en una pequeña oficina en Akron, Ohio, después de un almuerzo que me sentó pesado en el estómago. Me dije a mí mismo que solo era planificación, solo ser inteligente a mi edad. Demasiados hombres que conocía habían perdido casas, ahorros, legados enteros porque esperaron demasiado para protegerlos. No le había contado todo a Tina. No porque estuviera escondiendo dinero. No porque no la quisiera. No quería otra discusión que terminara en silencio en habitaciones separadas. Quería paz. Me quedé mirando la pantalla hasta que las palabras se desdibujaron. El anuncio de embarque crepitó en lo alto. Mi vuelo a Singapur embarcaba en 20 minutos. No me moví. Recibí otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Hola, Frank. Soy Darren. Te agradezco que me hayas dejado empezar. El lugar tiene una estructura sólida. Una estructura sólida. Casi podía oler el polvo. Roble viejo. Pintura barata. Manos inapropiadas en recuerdos inapropiados. Me puse de pie entonces. Sentía las rodillas rígidas, más viejas de lo que deberían. A mi alrededor, los viajeros se movían con un propósito. Haciendo maletas, mirando relojes, viviendo sus vidas. Me sentía separado de todo, como si estuviera observando a través de un cristal grueso. Esa casa de piedra rojiza no era solo una propiedad. Era donde mi padre me enseñó a arreglar un grifo que goteaba con solo paciencia y una llave inglesa desgastada. Donde mi madre horneaba tartas de manzana cada otoño, las ventanas se empañaban y la radio zumbaba bajito. Donde mi hija Megan dio sus primeros pasos sobre tablas de suelo irregulares que nunca terminaban de alinearse. Y ahora mi esposa me lo había entregado como si fuera calderilla. Aún no sabía hasta dónde había llegado Darren. No sabía nada de los permisos, ni de las mentiras, ni de cómo terminaría esto. Solo sabía que algo sagrado se había tratado con indiferencia, y ese tipo de cosas suelen exigir una respuesta. Cerré el archivo, me enderecé un poco y recogí mi bolso. Para cuando me dirigía a la puerta, un pensamiento seguía dando vueltas, constante e inevitable. Había confiado en el silencio equivocado. No dormí en el vuelo de vuelta al hotel. El jet lag y la ira no se anulan. Se turnan. Cada vez que cerraba los ojos. Volvía a ver esa foto. La puerta abierta, el hueco oscuro donde solía estar la seguridad. Las llaves son cosas curiosas. La gente las trata como si fueran objetos de conveniencia, metal y ranuras, algo que tira sobre un mostrador sin pensar. Pero cuando creces en una casa que ha pasado de generación en generación, aprendes pronto que las llaves son cuestión de permiso, de confianza. Mi padre nunca le dio la nuestra a nadie fuera de la familia, ni a los vecinos, ni a los contratistas. Si había que hacer alguna obra, se quedaba allí mirando. No porque fuera paranoico, sino porque respetaba lo que significaba la casa. Por la mañana, me había calmado lo suficiente como para pensar con claridad. Me senté en el pequeño escritorio de mi habitación de hotel, con la luz del sol atravesando la niebla tóxica, y abrí mi portátil. Volví a abrir los documentos del fideicomiso, más despacio esta vez, leyendo cada línea como si me tomara el pulso. La casa de piedra rojiza de la calle Bergen ya no era mía. En realidad no. Pertenecía al fideicomiso de la familia Maddox. Irrevocable, limpia, bajo llave. Mi hija Megan era la principal beneficiaria. El nombre de Tina no figuraba. El de Darren, desde luego, tampoco. Legalmente, Tina no tenía derecho a entregarle esas llaves a nadie. Ese hecho me invadió como un peso. Alivio mezclado con algo más duro.
Tristeza tal vez, porque significaba que mi matrimonio no estaba tan protegido como la casa. Le escribí un correo a mi abogado en Ohio, Bill Harper, un hombre que vestía los mismos trajes grises que había usado durante 20 años y nunca malgastaba palabras. Bill, estoy en el extranjero. Urgente. Mi esposa le dio acceso a la propiedad de la calle Bergen a su ex. Él está adentro ahora. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Frank, propiedades en fideicomiso. Ella no tiene autoridad, pero no confrontes todavía. Veamos qué está haciendo. Ese era Bill. Tranquilo, metódico, lo opuesto a cómo me sentía. Unas horas después, llegó otro mensaje, este de un número de Brooklyn que no reconocí. Soy Elena del 412 de al lado. Solo quería asegurarme de que estuvieras al tanto de las obras. Ayer apareció el contenedor. Contenedor. Me imaginé la calle estrecha, cómo se transmite el sonido entre los edificios. Casi podía oírlo. El golpe sordo de las tablas, el roce del metal, el tipo de ruido que no pertenece a un lugar construido antes de la Primera Guerra Mundial. La llamé. Lleva aquí todo el día, dijo. Llevé a 2 chicos. No había permisos publicados. No quería ser entrometida, pero no me parecía bien. Gracias, dije. Y lo decía en serio. Después de colgar, me quedé allí sentada más tiempo del debido, con la mirada perdida, dejando que la realidad se hiciera presente. Darren no me ayudaba. Se mudaba. Le escribí a Tina otra vez. ¿Por qué hay un contenedor de basura fuera de casa de mis padres? Su respuesta llegó con retraso esta vez. Darren dijo que era solo temporal. Frank, por favor, no te desesperes. ¿Desesperes? Otra palabra que la gente usa cuando no quiere ver los hechos. La llamé otra vez. No me dijiste que estaba en obras, dije. Dijo que era cosmético, respondió ella. Relájate. Actúas como si estuviera robando el lugar. La ironía de eso casi me hizo reír. Colgué y reservé el vuelo de vuelta. 15 horas de home con AJFK, el asiento más temprano que pude conseguir. Fila del medio, me daba igual. Cuando el correo de confirmación llegó a mi bandeja de entrada, otro mensaje se deslizó silenciosamente debajo. Este del Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York. El sujeto de la queja recibió una dirección de trabajo no autorizada. 412 Bergen Street. Lo leí 3 veces. Ni alivio, ni pánico, algo más frío. El trabajo no autorizado significaba que alguien se había dado cuenta. Alguien oficial. Se lo reenvié a Bill. Esto cambia las cosas. Él escribió de vuelta. No te involucres directamente todavía. No involucrarme iba en contra de cada instinto que tenía. Quería llamar a Darren y decirle que se fuera. Quería gritarle a Tina, preguntarle cómo podía ser tan descuidada con algo que sabía que me importaba. Pero Bill tenía razón. A mi edad, había aprendido que actuar rápido y actuar inteligentemente no eran lo mismo. Esa noche, acostado completamente vestido sobre sábanas de hotel que olían ligeramente a lejía. Pensé en Megan, en cómo lloró en el funeral de mi madre y preguntó si podría quedarse con la vieja mesa de la cocina algún día. En cómo le prometí que la casa siempre estaría segura. Me pregunté cómo se lo explicaría. Como le había explicado que dejé entrar a la persona equivocada porque no quería otra discusión. Justo antes del amanecer, mi teléfono vibró de nuevo. Una foto. Esta vez no era de Tina. Era de Darren. Una foto de la sala de estar. Telas protectoras en el suelo. La vieja lámpara de mi padre había desaparecido. Cables sueltos.
El pie de foto debajo la hará brillar. Me quedé mirando la pantalla hasta que se me tensó la mandíbula y se me quedaron las manos quietas. En ese momento, algo cambió. No rabia, sino determinación. Las llaves no solo se trataban de acceso. Se trataban de quien creía que pertenecían. Y Darren claramente creía que sí. El avión aterrizó en el aeropuerto JFK justo por la tarde, y el frío me golpeó en cuanto salí. Ese frío cortante de Nueva York que huele a escape, pavimento mojado y hormigón viejo. Atravesó el jet lag lo suficiente como para recordarme dónde estaba. En casa, o en lo que solía ser. No fui a un hotel. No paré a comer. Tomé un taxi compartido y vi la ciudad pasar por la ventana, manzana a manzana, mi cuerpo moviéndose por instinto mientras mi cabeza se perdía en algún lugar sobre el Pacífico. Cuando giramos hacia la calle Bergen, se me encogió el estómago. El contenedor era real, grande, oxidado, aparcado medio torcido frente a la casa de piedra rojiza como si perteneciera allí. La madera contrachapada se apoyaba contra la barandilla de la entrada. Un rollo de cables alargadores serpenteaba por la acera. La casa parecía violada. No hay mejor palabra para describirlo. Pagué al conductor y me quedé allí un segundo, con la mochila todavía al hombro, simplemente mirando. Esa barandilla, aún podía ver la marca del goteo del 78 si me acercaba lo suficiente. Mi padre nunca la arregló. Decía que le recordaba que la perfección estaba sobrevalorada. Subí la entrada lentamente y llamé. No hubo respuesta. Volví a llamar con más fuerza esta vez. El sonido resonó dentro, hueco, desconocido. La puerta se entreabrió. Darren estaba allí de pie con botas de trabajo y una sudadera con capucha, con una sonrisa ya formándose antes de verme la cara. Bueno, mira quién ha vuelto de China, dijo. Hong Kong, respondí. Y hasta a un lado. No lo hizo. Tranquilo, Frank, dijo, apoyándose en el marco como si fuera su bar. Tina dijo que probablemente te asustarías un poco. Otra vez esa palabra. Lo empujé para pasar. El olor me impactó al instante. Serrín, pintura barata, algo químico que no encajaba en una casa tan vieja. Motas por todas partes. La mesita de noche de mi madre estaba metida en un rincón. La vieja lámpara había desaparecido. ¿Qué demonios estás haciendo?, pregunté. Mejorando cosas, dijo Darren. Te sorprendería lo que podría valer este lugar con las reformas adecuadas. Me volví hacia él. No tienes permiso para estar aquí. Se encogió de hombros. Tengo el visto bueno de Tina. Eso no es suficiente. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de nuevo. Tina entró con un café como si esto fuera solo un recado. Frank, dijo con los ojos muy abiertos. ¿Ya has vuelto? La miré. La miré detenidamente y me di cuenta de que ya había elegido su postura. Neutral entre nosotros. Más seguro que estar a mi lado. ¿Sabías que él estaba haciendo esto?, dije. Miró a su alrededor y luego me miró. Sabía que estaba arreglando algunas cosas. Estás exagerando. Se aclara la garganta, desproporcionado. Saqué mi teléfono y marqué a la comisaría. No levanté la voz. No amenacé. Solo expliqué los hechos. Hay un hombre dentro de mi propiedad heredada sin mi consentimiento. Dije, sí, estoy en el lugar. 20 minutos después, 2 agentes estaban en mi sala, escuchando, bufidos, mientras Darren hablaba rápido y seguro. Ella me dio permiso, dijo, señalando a Tina. Me he quedado aquí temporalmente. Los agentes miraron a Tina. Dudó un segundo y luego asintió. Le dije que podía ayudar.
Esa pausa dolió más que las palabras. Los agentes intercambiaron una mirada. Uno de ellos se volvió hacia mí. Señor, esto parece un asunto civil. Si fue invitado por alguien con acceso. Ella no es dueña de la casa, dije. ¿Tienes papeles encima? No los tenía. Estaban en mi bolso. En mi cabeza, los imaginé escoltando a Darren afuera inmediatamente. La realidad no funciona así. Puedo conseguirlo, dije. Entonces haz eso, respondió el oficial. Por ahora, no podemos sacarlo. Se fueron. Darren sonrió como si acabara de dar una vuelta. Tina no me miró a los ojos. Me quedé allí parada rodeada de ruido, daños y extraños en un lugar que solía sentirse seguro y sentí algo hundirse en lo profundo de mi pecho. Este fue el punto más bajo. Lo supe cuando sucedió. Más tarde, sentada sola en la entrada, llamé a mi hija. Papá, dijo Megan, suenas cansado. Estoy en Brooklyn. Le dije una pausa. ¿Está todo bien? Miré la puerta detrás de mí, los cables. El contenedor. No, dije, pero lo estará. Ella se quedó callada, luego dijo en voz baja. Por favor, no dejes que cambien la cocina. Eso fue todo. Terminé la llamada, me levanté y me fui. No porque hubiera terminado, sino porque por fin entendí algo. Esto no se iba a arreglar con gritos. Se iba a arreglar con paciencia y papel. No volví a entrar esa noche. Caminé 3 manzanas hasta un restaurante que no había cambiado desde los años 80. Cabinas de vinilo, tazas rotas, un timbre que sonaba cada vez que se abría la puerta. Pedí un café que no necesitaba y me senté de espaldas a la pared, viendo cómo el vapor subía de la taza como si intentara salir antes que yo. Ahí fue donde finalmente abrí mi bolso y saqué los documentos. Los papeles del fideicomiso eran gruesos, más pesados de lo que debían ser. Los alicé sobre la mesa, ignorando la mirada curiosa de la camarera, y los volví a leer. Lentamente, con cuidado, como quien consulta un mapa antes de salir a la intemperie. Autoridad irrevocable y exclusiva conferida al fideicomisario. Sin permiso tácito de su cónyuge. Lenguaje sencillo, sin dramas, solo hechos. Llamé a Bill. Intenté con la policía, dije. No funcionó. Supuse que respondería. Es normal. No te lo tomes como algo personal. No lo haré, dije. Y por primera vez, lo decía en serio. Esto es lo que hacemos, continuó Bill. Documentamos todo. Lo dejamos seguir hablando, seguir actuando. Hombres como ese siempre dejan huellas. Esa noche, dormí en el sofá de un amigo en Bay Ridge. Apenas. Cada arroyo sonaba como una broca. Cada sirena que pasaba me hacía pensar que Darren finalmente estaba siendo escoltado fuera. No fue así. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje de Elena, la de al lado. Tiene hombres entrando y saliendo. Uno de ellos dijo algo sobre permisos. Eso era todo lo que necesitaba. Para el mediodía, Bill había puesto en contacto a una abogada inmobiliaria local, Marcia Kleene, una mujer con una voz grave y reputación de paciencia. No prometió milagros, prometió un proceso. Sacamos permisos, dijo. Revisamos los archivos. Analizamos lo que reclama. No tardó mucho. Darren había solicitado un trabajo eléctrico temporal con información obsoleta. No era ilegal a primera vista, pero sí descuidado. Peor aún, se presentó como agente autorizado. No lo era. Entonces llegó el mensaje. Uno de los contratistas que Darren trajo le reenvió a Marcia un hilo de mensajes tras enterarse de la verdad. Darren presentando el trabajo como si fuera una apuesta segura,
hablando de mi casa y de los inversores que hacían cola. Inversores. Esa palabra me tensó la mandíbula. A media tarde, Tina me envió un mensaje. ¿Por qué hacen preguntas los inspectores? Me quedé mirando la pantalla y luego le respondí, porque alguien está haciendo un trabajo que no debería hacer. Me llamó de inmediato. Ahora estás actuando a mis espaldas, exigió. Casi me río. Casi. Estoy protegiendo lo que no te corresponde, dije. Hubo un silencio en la línea. Luego, más suave, Frank, no lo sabía. Eso fue lo más difícil. Querer creerla, querer que terminara. Se aclara la garganta, pero querer no cambia el papel. Para el viernes, teníamos suficiente. No para una pelea, sino para un plan. Marche descubrió que Darren había programado una pequeña inspección para el sábado por la tarde. No una lista, no oficial, solo la gente suficiente para sentirse importante. Perfecto, dijo. No dormí mucho esa noche. No por miedo, sino por concentración. El sábado llegó frío y brillante. Me quedé de pie frente a la casa de piedra rojiza, aparecí viendo llegar a la gente. Darren ahora con Blazer, sonriendo, manteniendo la compostura. Tina también apareció, nerviosa, esperanzada. Esperé. Cuando llegó el inspector, con el portapapeles bajo el brazo, di un paso adelante, sin enfadarme, sin gritar, simplemente lista. Porque para entonces el rastro estaba despejado, y Darren lo había recorrido él mismo. Lo que pasa con una mentira pública es que solo funciona hasta que alguien hace la pregunta equivocada. Darren había convertido el salón de mis padres en un escenario. Ventanas abiertas, luces en una mesa plegable junto a la pared con agua embotellada y un plato de galletas compradas. Estaba de pie junto a la chimenea, ahora despojada de los ladrillos, hablando con las manos como siempre, con la voz tan alta que se escuchaba. Huesos sólidos, decía. Ya no se puede comprar este tipo de estructura. Ya no las construyen así. Me quedé un momento al otro lado de la calle, observando. Había 9 personas dentro. 2 hombres con americanas que parecían haber buscado en Google propiedades de inversión en Brooklyn mientras conducían. Una mujer con una libreta de cuero, un agente inmobiliario que reconocí vagamente por un cartel calle abajo, y Tina, algo apartada, con los brazos cruzados, intentando parecer segura. Sentí una opresión en el pecho al verla allí. No porque eligiera a Darren, sino porque aún creía que esto se podía arreglar, que se podía solucionar, que era un malentendido que desaparecería si todos se mantenían educados. Esperé a que Darren se riera. Esa risa se extendió hasta la entrada, segura, confiada. Entonces subí las escaleras. Al principio, nadie me vio. Esa es la ventaja de no anunciarse. Me quedé justo en la puerta y escuché cómo Darren comenzaba a contar números. Con las actualizaciones adecuadas, se prevé un retorno sólido, dijo. Ya tengo la agenda lista. Qué interesante, dije. La sala quedó en un silencio que se sintió físico, como si le sacaran el aire. Darren se giró lentamente, con la sonrisa congelada a medias. Frank, dijo, no esperaba que volvieras tan pronto. No esperaba una jornada de puertas abiertas, respondí. Un par de inversores se removieron. Alguien se aclaró la garganta. Darren se recuperó enseguida. Siempre lo hacía. Amigos, este es el esposo de Tina, Frank. Es tradicional. Tarda un poco en recapacitar. No respondí. Dejé mi bolso en la vieja mesa del comedor, la que mi madre restauró ella misma, y lo abrí. El papel tiene un sonido, un suave roce que se escucha en una habitación silenciosa. Lo dejé. Antes de que continúes, dije con la suficiente calma como para sorprenderme.
Hay algunas cosas que todos deberían escuchar. Darren se acercó a mí. Frank, aquí no. Aquí, dije. Exactamente aquí. El primer documento que entregué fue la orden de suspensión de obras. Oficial fresco, aún nítido. Esto fue emitido ayer por el Departamento de Edificios, dije. Construcción no autorizada, con efecto inmediato. La mujer con la libreta se inclinó hacia adelante. Uno de los hombres frunció el ceño. Darren se rió. Demasiado fuerte. Eso no es nada. Pasa. Todo el tiempo. No cuando los permisos se tramitan bajo una autoridad falsa, dije. Saqué el siguiente documento. La propiedad en el 412 de Bergen Street está bajo un fideicomiso familiar irrevocable, continué. Mi esposa no es la propietaria. No puede conceder el acceso. ¿Y tú? Miré a Darren. No eres un agente autorizado. El rostro de Tina palideció. Frank, susurró. No la miré. No podía. Todavía no. El inspector eligió ese momento para entrar. Portapapeles bajo el brazo. No dijo mucho. No tenía por qué hacerlo. La autoridad tiene su propio peso. ¿Está Darren Pike presente?, preguntó. La confianza de Darren finalmente se quebró. Solo una pequeña fractura. Basta. Es un malentendido, dijo Darren. Podemos aclarar esto. El inspector asintió una vez. Lo haremos afuera. Uno de los inversores retrocedió hacia la puerta. Otro preguntó en voz baja, ¿está esta casa realmente en venta? Respondí antes de que Darren pudiera hacerlo. No. Esa sola palabra me impactó más que cualquier otra cosa que hubiera oído. Dijo. La habitación se vació rápidamente después de eso. A la gente no le gusta ser parte del desastre de los demás. No les gusta estar en medio cuando el suelo empieza a moverse. Darren fue escoltado hasta la entrada. Resopla, no esposado. Todavía no. Simplemente caminaba más pequeño, por alguna razón. El blazer ya no le quedaba igual. Tina se quedó allí, con los ojos vidriosos y la boca abierta, como si quisiera decir algo que no tenía a dónde ir. Finalmente me volví hacia ella. No hice esto para avergonzarte, dije. Lo hice para detenerlo. Asintió lentamente. No lo sabía, repitió. Te creo, respondí. Y esa era la verdad. Pero creer no borra el daño. Mientras el inspector pegaba el aviso en la puerta, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Ni victoria, ni alegría, sino alivio. La puerta se cerró con un clic seco. Por primera vez desde aquella foto en Hong Kong, permaneció así. La casa quedó en silencio después de que todos se fueran. No el silencio vacío, sino el que se acumula como el polvo después de una tormenta. Me quedé sola en la sala, con las manos en los bolsillos del abrigo, escuchándolo. El zumbido del refrigerador, un coche que pasaba afuera, el leve tic-tac de las viejas tuberías adaptándose al frío. Recorrí cada habitación lentamente, haciendo inventario de lo que aún era mío y debía proteger. La cocina fue la que más me dolió. Darren no había llegado lejos, pero lo suficiente. Puertas de armarios retiradas y apiladas contra la pared. El viejo linoleum tenía marcas donde alguien había arrastrado equipo. Me arrodillé y pasé la mano por el suelo, el mismo lugar donde Megan solía sentarse con sus libros para colorear mientras mi madre preparaba la cena. Lo siento, dije en voz alta, sin dirigirme a nadie en particular. Esa noche, yo cambié las cerraduras. No de forma dramática. Sin portazos. Solo el trabajo constante y deliberado de un hombre que pone las cosas en orden.
Cuando el cerrajero terminó, me entregó las llaves nuevas. Pesadas, sólidas. Listo, dijo. Borrón y cuenta nueva. Asentí. Así lo siento. Tina vino al día siguiente. Se quedó en la entrada un buen rato antes de llamar como si ya no estuviera segura de tener derecho. Cuando abrí la puerta, parecía cansada. Más pequeña. Debería haberla escuchado, dijo. Sí, respondí. No cruel, solo sincero. Nos sentamos en lo que quedaba de la mesa de la cocina y hablamos como dos adultos que finalmente se han quedado sin atajos. Admitió que quería creer que Darren había cambiado. Que se sentía inútil mientras yo estaba en el extranjero. Quería arreglar algo. Demostrar que podía manejar las cosas sola. Se aclara la garganta, yo también le dije la verdad. Que debería haberle explicado el fideicomiso con claridad. Que evitar el conflicto no previene el daño. Solo lo retrasa. Algunos matrimonios terminan con gritando. Lo nuestro terminó con claridad. Decidimos separarnos en silencio. Sin abogados gritando desde los escritorios. Sin amigos tomando partido. Solo la comprensión de que la confianza, una vez que se resquebraja profundamente, no vuelve a cerrarse de la misma manera. Una semana después, Megan voló desde Ohio. Se quedó en la puerta al llegar, asimilándolo todo. Los daños, el olor a cerraduras nuevas y madera vieja. Sonrió suavemente al ver que la barandilla seguía allí. «¿La conservaste?», dijo. «Por supuesto», respondí. Pasamos los siguientes días arreglando lo que Darren rompió, pintando sobre imprimación barata con el color que le gustaba a mi padre. Profundo, cálido, indulgente. Reinstalando la lámpara, él quitó la que nunca colgaba del todo derecha, por mucho que papá lo intentara. La última noche, Megan y yo nos sentamos en la entrada con cajas de comida para llevar sobre las rodillas. Las farolas zumbaron. En algún lugar de la cuadra, alguien rió. «Me alegro de que no la hayas perdido», dijo. «Yo también». Me miró. «La mayoría de la gente». «Tengo». Pensé en eso, en el momento en Hong Kong cuando me temblaron las manos. En lo fácil que habría sido gritar, amenazar y quemarlo todo. «A mi edad», le dije, «aprendiste que ganar a viva voz suele costar más de lo que vale». Antes de que se fuera, recorrimos la casa una última vez. Le mostré dónde se guardaban los documentos del fideicomiso, le expliqué cada línea. Se acabó el silencio. Se acabaron las suposiciones. Cuando la puerta se cerró tras ella, me quedé solo de nuevo, con las llaves en la mano. Introduje una en la cerradura y la giré. Clic, ese sonido significaba algo ahora. Significaba límites. Significaba legado. Significaba aprender la diferencia entre la paz y la evasión. Si alguna vez tus padres, tu familia, tu pasado te han dado algo preciado y has sentido que se te escapaba de las manos, no estás solo. Proteger lo que importa no te hace frío. Te hace responsable. Si esta historia te ha tocado la fibra sensible, tómate un momento para reflexionar sobre lo que estás protegiendo y por qué. Comparte tus pensamientos si te apetece. Y si quieres escuchar más historias como esta, silencio. Victorias, lecciones difíciles y el largo camino para enmendar las cosas, considera quedarte conmigo. Algunas puertas están destinadas a permanecer cerradas.